La historia de cuando el Padre Pío confesó al diablo es una anécdota intrigante que resalta la santidad y el discernimiento espiritual del santo italiano. Padre Pío, cuyo nombre completo era Francesco Forgione, fue un fraile capuchino conocido por sus estigmas, dones espirituales y milagros. Vivió en el siglo XX y fue canonizado por la Iglesia Católica en 2002. La confesión era la principal actividad diaria del Padre Pío. Él tenía la capacidad de ver dentro del alma de sus penitentes. No era posible mentir al Padre Pío durante una confesión, veía en los corazones de la gente a menudo. Cuando los pecadores eran tímidos, el Padre enumeraba sus pecados durante la confesión. Padre Pío invitaba a todos los creyentes a confesarse al menos una vez a la semana. Él decía: aunque una habitación esté cerrada, es necesario quitarle el polvo después de una semana. En el sacramento de la confesión, el Padre Pío era muy exigente, no soportaba a la gente que acudía a él solo por curiosidad, pero Satanás sobrepasó todos los límites del engaño cuando se dirigió al Padre Pío haciéndose pasar por un penitente. La anécdota cuenta que un día, mientras el Padre Pío estaba en el confesionario, se le acercó un hombre para confesarse. Este hombre era alto, apuesto, vestido con cierta elegancia y era amable y educado, pero a medida que avanzaba la confesión, el Padre Pío sintió algo extraño. Según la historia, el hombre comenzó a confesar pecados que parecían inusuales y profundamente perturbadores, más allá de lo común en una confesión regular. El Padre Pío estaba desconcertado por todos los pecados que ese penitente contó. Aún así el Padre le respondió con la palabra de Dios, el ejemplo de la Iglesia y la moral de los santos, pero el enigmático penitente le respondió palabra por palabra justificando sus pecados, siempre con extrema habilidad y cortesía, excusó todas las acciones pecaminosas haciéndolas sonar bastante normales y naturales, incluso comprensibles a nivel humano. Continuó de esta manera con los pecados que eran horribles contra Dios, contra Nuestra Señora y los santos, siempre utilizando argumentos irrespetuosos y evasivos. Siguió así incluso con los pecados más repugnantes que se pudieran imaginar en la mente de un hombre muy pecador. El Padre Pío sintió algo extraño, ya que las respuestas de ese hombre eran tan sutiles y con mucha malicia. Se preguntó: ¿quién es este hombre? ¿De qué mundo viene? El Padre trató de mirarlo para leer algo en su rostro. Al mismo tiempo se concentró en cada palabra que pronunciaba tratando de descubrir alguna pista sobre su identidad. El Padre Pío, dotado de un fuerte sentido de discernimiento espiritual, se dio cuenta de que no estaba tratando con un penitente ordinario. De repente, a través de una luz interna, vívida y radiante, el Padre reconoció claramente de quién se trataba. Una fuerza divina lo hizo levantar la vista y mirar directamente a los ojos de aquel hombre. Fue entonces cuando reconoció al mismo Satanás. Sus ojos estaban llenos de odio y malicia, pero también de una profunda desesperación. Satanás trató de intimidar al Padre Pío, burlándose de su fe y sus prácticas religiosas. El Padre Pío, sin embargo, no se dejó amedrentar. Se mantuvo firme en su fe y utilizó su autoridad espiritual para reprender al diablo, diciendo las palabras que más teme el diablo escuchar: «Vete, Satanás. Vete de aquí en nombre de Jesús». El demonio, al escuchar las palabras del Padre Pío, se retorció de dolor y desapareció. Desde ese día, el diablo no volvió a acercarse al Padre Pío bajo la apariencia de un penitente, pero sí sintió su presencia y sus ataques espirituales en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Don Pierino es sacerdote y uno de los hijos espirituales del Padre Pío que estaban al mismo tiempo presentes. Padre Pierino cuenta la historia. Un día, el Padre Pío estaba en el confesionario, detrás de las cortinas. Las cortinas del confesionario no estaban cerradas totalmente y yo tuve la oportunidad de mirar al Padre Pío. Los hombres, mientras miraban los registros, se apartaron, todos en una sola fila. Del lugar donde yo estaba, yo leí el breviario, intentando siempre mirar al Padre. Por la puerta de la iglesia pequeña, entró un hombre. Él era guapo, con los ojos pequeños y negros, pelo canoso,
con una chaqueta oscura y los pantalones bien arreglados. Yo no quise distraerme, y seguí recitando el breviario, pero una voz interior me dijo, detente y mira. Yo miraba al Padre Pío. Ese hombre, simplemente se detuvo delante del confesionario, después de que el penitente anterior se marchó. Él desapareció rápidamente entre las cortinas, mientras estaba de pie, delante del Padre Pío. Entonces yo no vi más al hombre de cabello oscuro. Algunos minutos después, el hombre se hundió en el suelo con sus piernas ensanchadas. En la silla en el confesionario, de pronto ya no vi al Padre Pío, y en su lugar vi a Jesús. Pero, Jesús era rubio, joven y guapo, y miró fijamente al hombre, quien tuvo por tumba al suelo. Entonces de nuevo logré ver al Padre Pío que surgió otra vez. Él volvió para tomar su asiento en su mismo lugar y su apariencia emergió de la de Jesús. Ahora podía ver claramente al Padre Pío. Yo oí su voz inmediatamente. «Dens prisa». Nadie notó este acontecimiento. Todos continuamos de nuevo en lo que estábamos. Esta anécdota, aunque impactante, es parte del vasto conjunto de historias y leyendas que rodean la vida del Padre Pío. Es un testimonio de su profunda espiritualidad y su capacidad para enfrentarse a las fuerzas del mal con una fe inquebrantable. La historia de la niña endemoniada en un hotel en San Giovanni Rotondo es una de las muchas anécdotas que rodean la vida del Padre Pío y su lucha contra las fuerzas del mal. San Giovanni Rotondo, donde vivía el Padre Pío, atraía a muchos peregrinos que buscaban su ayuda. Una familia llegó con una niña que mostraba signos claros de posesión demoníaca. Desesperados, se alojaron en un hotel del pueblo con la esperanza de que el Padre Pío pudiera ayudarlos. En el hotel de San Giovanni Rotondo no era posible descansar ni de día ni de noche porque estaba una niña endemoniada que chillaba de modo que daba susto. La mamá de la niña la llevaba cada día a la iglesia. Ahí esperó a que el Padre Pío liberara a la niña del espíritu del mal. También en la iglesia la niña gritó muchísimo. Una mañana, el Padre Pío, tras haber confesado a algunas mujeres, se encontró frente a él a la niña que gritaba espantosamente. La niña fue retenida con dificultad por 2 o 3 hombres. El Padre Pío, ya aburrido de todo aquel trasiego, golpeó la cabeza de la niña y dijo, «Ahora, basta». La pequeña cayó a la tierra. El Padre Pío le pidió a un médico que estuvo presente, que llevara a la niña a San Michel, al santuario del Monte San Ángel. Cuando el grupo llegó al destino, entraron a la gruta donde había aparecido San Michel. La niña se reanimó, pero nadie logró acercarla al altar dedicado al ángel. En el medio de la confusión, un fraile tomó la mano de la niña y tocó el altar. La niña cayó a tierra como si hubiera sido fulminada. Se levantó más tarde y como si nada hubiera sucedido le preguntó a su mamá, ¿podrías comprarme un helado? Ante esto, el grupo de personas volvió a San Giovanni Rotondo para informar y agradecer al Padre Pío. Pero el Padre Pío le dijo a la mamá, dile a tu marido que no blasfeme más, de otro modo el demonio vuelve. Este relato es uno de los muchos que ilustran la vida y el ministerio del Padre Pío, subrayando su profunda espiritualidad y su capacidad para enfrentarse a las fuerzas oscuras con fe y determinación. Un monje contó una vez la siguiente historia. Un día el Padre Pío no dio la absolución a un penitente y le dijo, si vas a confesarte con otro sacerdote para que te dé la absolución, irás al infierno junto con él. Quería decir que el sacramento de la confesión es profanado por personas que no quieren cambiar de vida y son culpables ante Dios. Un día, un señor fue a confesarse con el Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Cuando acabó la acusación de los pecados, el Padre Pío le preguntó, ¿tienes otro? Y él le contestó, no, Padre. El Padre repitió la pregunta, ¿tienes otro? No, Padre. Por tercera vez, el Padre Pío le preguntó, ¿tienes otro? A la tercera respuesta negativa, se acaloró el huracán con la voz del Espíritu Santo. El Padre Pío gritó, calla, calla, porque tú no estás arrepentido de tus pecados.
El hombre quedó como piedra por la vergüenza que pasó frente a mucha gente. Luego trató de decir algo, pero el Padre Pío le dijo: «Estás callado, hablador. Tú has hablado bastante. Ahora yo quiero hablar. ¿Es verdadero que frecuentas las salas de fiestas? ¿Sabes tú que el baile es una invitación al pecado?» El hombre se fue asombrado y no supo qué cosa decir, ya que tenía el carnet de socio de una sala de fiestas en su billetera. El hombre prometió no cometer otros pecados y, después de mucho tiempo, obtuvo la absolución.